Bendito sea el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por brindarnos esta oportunidad de estar una vez más en su presencia juntamente con ustedes para compartir estos momentos, como siempre lo hacemos, de reflexión, de comentarios, de una palabra de revelación para ustedes. Y espero que ustedes en este día se sientan cómodos, en donde quiera que se encuentren, sea en sus casas, en sus trabajos, mientras viajan en sus carros, en donde quiera que sea que estén escuchando este audio o video, ustedes puedan ser ministrados en el día de hoy. Nosotros hoy tenemos una palabra muy específica para algunas personas que necesitan escuchar esto. Y vamos a hablar acerca de proteger la presencia de Dios en tu vida, protegiendo la presencia de Dios en tu vida. Yo quiero que esa palabra quede en ustedes, invite a otros amigos, comparta este video y den un comentario para que pueda llegarle a sus contactos y todos puedan ser beneficiados con esta palabra. Queremos hacer una oración y después vamos a hacer un comentario. ¿Qué les parece? Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote las gracias por darnos esta oportunidad de orar, de interceder, de clamar. Señor, no solamente por nosotros mismos, por nuestras peticiones, por nuestras necesidades, sino por la de nuestros amigos, nuestros contactos, las personas que están oyendo y viendo esto. Yo sé que posiblemente hay palabras que ellos piensan escuchar, que ellos están esperando una respuesta, que están esperando una contestación, Señor, están esperando una palabra de parte tuya. Y quizás yo, dentro de lo que yo traigo, no traigo la palabra, pero tú eres Dios y tú puedes traer esa palabra a mi espíritu para que yo pueda dársela a ellos. En el nombre de Jesús, dame tu palabra, dame tu revelación, dame tu unción, dame tu capacitación en esta hora para que yo pueda compartir con ellos, Señor, las bendiciones tuyas, las que tú nos das todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú unjas con aceite fresco, Dios mío, los oídos, los ojos, las mentes, los corazones que están escuchando en esta hora, para que puedan llevar, oh Dios mío, la carga, la pesada carga, porque la unción es pesada, la gloria es pesada, y creemos que esa gloria llega a las vidas en esta hora. En el nombre de Jesús hay personas que han estado oyendo esta palabra, oyendo que tienen la gloria y todavía no la han visto manifestar en su vida, Señor. Permite que hoy se manifieste en su vida, se active en su vida, oh Dios de la gloria, esa gloria pesada que tú tienes para ellos y que ellos puedan vivir de una manera santa, una manera diferente, una manera apartada, una manera, oh Dios mío, que llame la atención a las demás personas y pregunten y que pidan razones por las cuales la vida de esa persona es diferente y puede ser próspero en un tiempo de escasez y puede ser sano en un tiempo de pandemia, de enfermedades y puede ser una persona, Señor, con un cántico en un tiempo de tristeza. Hay tantas cosas en las cuales nosotros somos diferentes y porque tú has puesto esa carga, esa gloria en nuestras vidas. Yo sé que la unción pudre el yugo y en el nombre de Jesús declaramos que la unción tuya cae sobre las vidas que están escuchando en esta hora. Caen para salvación, viene Dios mío para servicio, viene Señor para liberación de cargas pesadas, oh Dios de la gloria, viene para buenas noticias, viene, Señor, para quitarse malos recuerdos, viene para quitar la depresión, viene para quitar la angustia, Señor, viene para que ellos puedan ser alimentados de una manera efectiva en este día. En el nombre de Jesús, permite que tu gracia, que tu poder, que tu unción venga sobre la vida de cada uno de ellos como lluvia, como la lluvia que cae, venga, Señor, sobre nuestras vidas en este día. No solamente sobre lo que yo estoy orando por ellos, sino sobre mi vida también. En el nombre de Jesús, Señor, pongo mis manos sobre mi cabeza, unge mi cabeza con aceite, Señor, que pueda yo decir como el salmista, mi copa está rebosando. En el nombre de Jesús, permite que tu gracia y tu poder esté en mi vida. Oh, gracias. Recibí una palabra ahora para alguien en este día y el Señor te dice, ¿hasta cuándo va a estar orando
y llorando por una persona que yo ya rechacé. Ahí esa palabra vino a mi vida. ¿Hasta cuándo vas a estar orando y llorando por una persona que ya yo rechacé? Es tiempo que nosotros lo que Dios rechazó lo pongamos a un lado y comenzamos una nueva historia. Dios te da un nuevo comienzo. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y en este día recibe esa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, que va a marcar tu vida para un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por cada persona que está viendo, que está oyendo, que está escuchando, que está esperando una palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, abre los cielos, Señor. Yo sé que los cielos están abiertos desde que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó. Yo sé que Él abrió los cielos y nosotros hoy estamos ministrando bajo cielos abiertos. En el nombre de Jesús, ahora yo te pido, Dios de la gloria, que tú hablas la palabra de revelación en el nombre de Jesús. Oye lo que te dice el Señor. Más son los que están contigo que los que están contra ti. No te enfoques en lo negativo, enfócate en lo positivo. En el nombre de Jesús, pues vendrán contra ti por un camino y por 7 caminos saldrán huyendo tus enemigos. Aleluya. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma que en juicio vendrá contra ti y va a prosperar. La gloria de Dios viene sobre tu vida para protegerte, para cubrirte, para ayudarte, para bendecirte y vas a salir mejor, doblemente bendecido después que pases esta prueba, después que pases este proceso por el cual estás pasando. La gloria de Dios se va a manifestar en ti y la gente va a estar preguntándose qué fue lo que le pasó. Pero esa persona, pregúntele qué es él, es ella. Y el Señor te va a decir, sí, 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 testifica de mí, te dice el Señor, testifica de mí y de lo que yo he hecho contigo. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé que la gloria de Dios está sobre tu vida en este día y que la gracia del Señor está para bendecirte, para empoderarte, para levantarte. Dios te levanta, pues ¿sabes para qué? Para que fructifiques, para que seas un racimo de frutos, para que seas un pámpano que lleva fruto y porque está conectado a la vid. Si estamos conectados a la vid que es Cristo, yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Si tú estás conectado, el labrador, que es el Padre, Él va a hacer que fluya desde la vid hasta los pámpanos lo que produce el fruto. El fruto no es algo que tú te esfuerzas por hacer, por tener. No, 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 no. El fruto es algo que se produce por la naturaleza que tú eres, que tú tienes, que tú compartes con Dios. ¿Tú sabes lo que dice la palabra de Dios? Que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que nosotros compartamos su naturaleza divina. Y tú sabes que cuando la naturaleza divina está en nosotros, nosotros damos los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, todas esas cosas vienen a nosotros, se producen en nosotros. No porque yo lo produzco con mis obras, sino porque el Espíritu Santo lo produce en nosotros. Es el fruto del Espíritu. Obras de la carne se producen cuando yo hago esfuerzo, pero el fruto del Espíritu se produce cuando yo reposo en Dios. Cuando yo me mantengo conectado a Él, cuando yo vivo por su palabra, cuando yo vivo por lo que Él ha dicho, cuando yo le creo a Él y creo que lo que Él ha dicho así es. No importa que se vean vientos nublados y que se vean nubes oscuras en tu horizonte, Dios te dice, a más allá de la nube, hay una luz que está para ti, para brillar sobre tu vida, para brillar sobre tu futuro. No, 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 no creas que tu futuro va a ser oscuro como fue tu experiencia pasada. No, no, no. Hay un futuro brillante para ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo le creo a Dios que vendrán del norte, del sur, del este, del oeste y vendrán a su casa, vendrán a la casa paterna, vendrán a buscar alimento, vendrán a buscar cobija, vendrán a buscar alojamiento, vendrán a buscar no solamente alojamiento y alimento, van a venir a buscar, ¿tú sabes qué? Su herencia.
su herencia, lo que Dios tiene para ellos. Aleluya. Y Dios dice, póngamele anillo, póngamele calzado, póngamele un vestido, maten el becerro gordo. El Señor te manda a hacer fiesta, porque nuestro Dios es un Dios de fiesta, Dios es un Dios de celebración. Dios no es un Dios que está de duelo. No, 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 no. Dios es un Dios victorioso y Él quiere que nosotros le creamos a Él tal y como Él lo ha prometido. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Usted sabe que muchas veces nosotros somos los que impedimos que la gracia de Dios, que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Muchas veces nosotros lo impedimos, pero Dios quiere que nosotros quitemos todo impedimento, todo lo que impide para que la gracia fluya, para que fluya. Hay cosas. Yo recuerdo una vez que eh, este, estábamos en otro edificio como congregación y un ministro que teníamos nosotros en la congregación, que era de origen africano, pues él está vivo, no, o sea, no ha muerto. Hace tiempecito que no lo veo, pero él siempre está por allí, nos manda saludos, a veces se acerca por la iglesia por allí. Pero ese pastor estaba asociado con nosotros y tenía una congregación dentro de nuestro edificio, una congregación africana. Y ese hermano tuvo una revelación muy, muy importante y yo quiero compartirla con ustedes. Él tuvo un sueño en donde él fue a la iglesia y dice que eran los hermanos de la iglesia, pero que era un edificio diferente. Era un edificio totalmente diferente. Dice que había mucha gente afuera y alguien en la puerta, decía él en su revelación, no dejaba que la puerta se abriera para que la gente entrara. Alguien en la puerta no dejaba que la puerta se abriera para que la gente entrara. Y cuando yo oí eso, inmediatamente me llamó la atención. Eh, eh, Porque a veces hay personas que están en posiciones de servicio y en posiciones de liderazgo que están impidiendo la entrada de la gente. A veces se desaparecen y usted no lo vuelve a ver más. Y uno dice, ay, ¿por qué se fue el hermano? Ay, ¿por qué se fue tal persona? Y como no conocemos lo que ocurre detrás de bastidores, lo que no conocemos su vida, entonces queremos tratar de que esa persona vuelva cuando fue Dios que lo quitó, cuando fue Dios que se lo llevó, que lo quitó. ¿Por qué? ¿Qué? Porque estaba impidiendo que gente entrara. Así interpreté yo ese sueño del hermano que le estoy hablando. Pero él dice que afuera también había un grupo armado con arcos entesados, arcos que estaban listos en una actitud de ataque. Dice él que de repente vino un viento suave que derribó al que estaba en la puerta y las personas pudieron entrar y los flecheros que estaban con el arco entesado salieron corriendo. Así ocurre. Cuando hay una persona clave, óigame bien, hermanos, y óigame bien, pastores, líderes, porque a veces nosotros estamos a veces aferrándonos a una persona para que esté con nosotros, que quizá nos sirvió para en un momento dado, pero no queremos, nos aferramos a esa persona, no queremos que se vayan, queremos que se quede allí. No, no. Y Dios dice, déjalo ir, porque está impidiendo que los demás vengan. Están impidiendo que otros vengan. Son personas que están en la puerta. Y la puerta no estoy refiriendo exclusivamente físicamente a la puerta, pero son personas que están impidiendo la entrada a personas que van a entrar, pero esa persona tiene un espíritu que lo controla, un espíritu guía, un espíritu que lo llevó a la iglesia para destruir la congregación. Porque ustedes creen que el diablo no sabe lo que está pasando en la iglesia. Yo no estoy hablando de la iglesia Centro Cristiano Calvario exclusivamente. Yo estoy hablando de la iglesia en general. Puede que se llame tu iglesia la que se ve de lejos, no me importa, o mi propio esfuerzo. Yo no sé cómo se llama la congregación, pero déjeme decirle, el diablo conoce lo que se está haciendo en una iglesia y lo que no se está haciendo. La iglesia, el diablo no le tiene miedo a una iglesia ni que no ora, ni a una iglesia que no predica. La iglesia que ora y la iglesia que predica son las iglesias que están en el foco del diablo para destruirla. Y, 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 y ¿sabe cuál es el objetivo número uno del diablo? El pastor. El pastor, porque la Biblia dice, hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Claro, aquella vez lo estaba diciendo acerca de Jesús, el buen pastor, ¿verdad? Entonces, pero déjeme decirle algo. Nosotros tenemos
que tener mucho cuidado, porque siempre hay personas que son un estorbo. Y a veces los hermanos no dicen lo que otros dicen para no meterse en problemas. Y especialmente a veces ven personas que tienen muchísimos años en la iglesia y que cantan y que predican y que sirven. Y entonces dicen, ay, ya, yo no voy a hablar de esa persona, porque si me pongo a hablar de esa persona, figúrate. No, 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 no. No es cuestión de hablar, es cuestión de reportar. Si usted ve que una persona está haciendo algo indebido, yo recuerdo una vez que este, eh, había una situación hace muchos años atrás, eh, en una congregación en donde eh, había una familiaridad tan grande entre los congregantes que la única diferencia entre los que estaban en el mundo y los que estaban en la iglesia era esa misma, que solamente iban a la iglesia. Esa era la única diferencia, pero tenían una actitud igual. Era un club social donde la gente iba los domingos, comían juntos, llegaban juntos y hacían cosas indebidas. Cuando llega un pastor nuevo, con una nueva visión y una visión de santidad y una visión de poder y de extensión, entonces comienza a encontrarse que ese pastor es medio raro, que el pastor es como el otro que estaba aquí. El otro nos permitía muchas cosas. Entonces el pastor comenzó a cerrar y a impedir y a quitar y a poner. Y entonces al principio se lo encontraron difícil. Después entendieron qué era lo que el pastor estaba haciendo y era utilizando estrategias espirituales para destruir la fortaleza que se había levantado en esa congregación. Es interesante que tenemos que entender eso. Cuando los pastores a veces toman decisiones, la gente lo que piensa es, ay, ay, hay mucha angustia, ay, hay mucho. Yo recuerdo una vez, yo recuerdo una vez que una persona este, fue expulsada de la congregación, expulsada, así como lo oyen, expulsada de la congregación. Y mucha gente ni se enteró, pero otras personas sí se enteraron. Y esa persona comenzó a decir, en esa iglesia son muy raros porque de ninguna iglesia a mí me habían votado. Dice, nunca, no, yo estoy seguro, yo era el pastor. Y no fui yo que la expulsé, pero fue una líder que la expulsó porque estaba haciendo una cosa indebida. ¿Y cuál es la cosa indebida que estaba haciendo? Haciendo caer a hermanitos nuevos creyentes. Personas nuevas creyentes que llegaban, se los llevaba para su casa y los hacía caer en pecado. Y entonces después venía como que no había pasado nada. Se limpiaba la boca y no ha pasado nada. Hasta que alguien se amarró el cinturón y le dijo, tú no eres bienvenida a esta iglesia. Esta no es tu iglesia más. Vuélvase por ahí. Pero tú no puedes votarme a mí de una iglesia. Sí, la puedo votar. Se puede ir ahora mismo. Y hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que ponerse, plantársele a la gente, porque tenemos que proteger la presencia de Dios en nuestras vidas y en la congregación. Cuando aquel hermano que tuvo aquella revelación dice que entró a la nave de la iglesia, había un grupo orando en su revelación. El hermano siguió caminando y subió para otros niveles, porque el templo tenía varios niveles. Y pudo ver que fuera estaba una de las hermanas que él reconocía de la iglesia, con dos o tres más limpiando. Y de arriba oyó una voz fuerte, como si fuera un estruendo de muchas aguas, que decía, no es necesario que limpien afuera, limpien adentro, porque la batalla es mía. De afuera me encargo yo. Oiga, es interesante que a veces nosotros estamos tan preocupados por el pecado que hay en el mundo que nos olvidamos del pecado que hay dentro de la iglesia. Y cuando nosotros permitimos el pecado dentro de la congregación y nos convertimos en un club social, en una sociedad humanista, entonces no hay diferencia y Dios no tiene el control dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que sea Dios, que Dios sea el que gobierne, que Dios sea el que controle, que Dios sea, y ese es el problema de los avivamientos. Cuando hay avivamientos, es cuando le entregamos a Dios el control de nuestras vidas, el control de la iglesia, el control de todas las cosas que suceden en ella. Le decimos, tú eres el Señor. Y cuando es el Señor, Él comienza
a poner todo en su sitio, a mover todas sus fichas. Y eso espero que ocurra contigo y conmigo, porque hoy vamos a aprender a proteger la presencia de Dios en mi vida y en tu vida. ¿Lo quieres hacer? Pues síguenos a este estudio que vamos a compartir en el día de hoy. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 6 y 7 dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se incendió contra Usa y lo hirió allí por Dios y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió sus manos al arca de Dios y la sostuvo. Ustedes se imaginan, el arca estaba siendo llevada en un carro y iba a caer. Y Usa hizo un gesto para agarrarla para que no se cayera. Pero Dios había prohibido que se tocara el arca. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer, debemos hacer. Que Dios se encargue de los demás. A veces nosotros estamos preocupados de qué va a pasar con fulano mire, y vivimos metiendo, como le decía anteriormente, a personas que no quieren servirle a Dios. Hay gente que no quieren servirle a Dios, que no quieren. Ellos tienen todas sus buenas excusas. Ellos quieren que tú le des una palabra. Ellos quieren que tú le des un mensaje profético. Ellos quieren que tú le des una palabra de dirección. Entonces, sin embargo, ellos no quieren sujetar su vida a Dios. Ellos no quieren proteger la presencia de Dios en su vida. No quieren. Entonces, hacen las cosas como le da la gana y no como Dios dice. Y eso es peligroso, porque si tú tocas la presencia de Dios, muerte puede venir. Siempre que la presencia de Dios viene hay muerte, porque lo primero que hay que morir es el yo, a la carne. A esta naturaleza humana hay que hacerla morir. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No pueden. Y nosotros con la carne, humanistamente hablando, nos gustan hacer cosas que son contrarias a lo que Dios dice. Y Dios dice, no, 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 así no. Si yo soy el Señor y tú quieres avivamiento, las cosas se van a hacer aquí como yo digo. Como yo digo. Claro, nos gustan los resultados del avivamiento, que hay salvación de muchas almas, que hay milagros por donde quiera, que se vacían las cárceles, que se vacían los hospitales, y hay tantas cosas hermosas que ocurren, milagros extraordinarios, gente que son trasladadas de un lugar a otro sin tener que agarrar un carro, gente que se le van tumores, que se le caen, oye, cuántas cosas, yo he visto muchas cosas. Y yo no estoy hablando de cosas que yo he oído que pasaron por allá, no, no, en el ministerio que el Señor ha puesto en nosotros. Yo he visto muchas cosas que si nos comenzamos a narrarlas una por una, mire, son muchos los milagros que yo he visto, muchos los milagros. Un día esto me voy a poner a escribir un libro de los milagros que han sucedido en estos últimos años de ministerio. Son milagros que casi nadie lo oye, casi nadie lo oye, pero si los vamos narrando paso por paso, oiga hermano, qué preciosidad, qué preciosidad. Así se escribió el libro de los Hechos, con los hechos de los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, que salieron a predicar el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, hay liberación. Cuando se predica el Evangelio, hay bendición. Cuando se predica el Evangelio, hay cosas extraordinarias. Miren, lo ordinario deja de ser ordinario para convertirse en cosas extraordinarias. Porque cuando Dios opera, cosas extraordinarias ocurren. Aleluya. Entonces, Dios había ordenado a Moisés construir una pequeña cajita, no tan pequeñita como esta, pero más o menos una cajita, ¿verdad? Blanquita, de oro, y con una tapa de oro que tenía dos querubines, o sea, tenía dos ángeles con las manos extendidas y con las alas extendidas. Esa cajita era el arca del testimonio. Y el espacio que estaba entre las alas extendidas de los dos querubines, ese espacio que estaba en el medio, se le llamaba el propiciatorio.
propiciatorio. Entonces, ¿se imaginan? Supongamos que esta es la cajita, no era tan pequeñita, ¿verdad? Era más grande, pero supongamos que era esta. Aquí había un querubín que era de una sola pieza con la tapa, ¿verdad? Y entonces aquí estaba un querubín que tendía sus alas y aquí estaba otro querubín que tendía con sus alas. Esta parte del medio se llamaba el propiciatorio. Y ahí era que el sacerdote, el sumo sacerdote, echaba la sangre del sacrificio cuando venía el sacrificio y él entraba una vez al año en el lugar santísimo, porque la cajita estaba en el lugar santísimo. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 25, el verso 18 al 20. Vamos a leerlo. Permítame leerlo desde aquí de la pantalla. Dice, hará también dos querubines de oro labrados a martillo. Y los hará en los dos extremos del propiciatorio. Hará pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Entonces, ven, Dios le dice a Moisés que desde ese lugar específico, en el propiciatorio, él se iba a manifestar a él y que desde allí le iba a hablar, desde el propiciatorio, del lugar ese que está entre las alas de los querubines, en la parte de arriba del arca. Éxodo capítulo 25, verso 22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Eso le dice Dios a Moisés. Ahora, los querubines nos hablan de protección. Desde el principio, Dios creó al hombre y colocó en el huerto del Edén y le entregó específicamente para que labrara y guardara ese jardín. Dios creó el huerto, Dios hizo todas las cosas, Dios hizo al hombre y le dijo, mira, te voy a poner en este lugar para que tú labres y guardes este jardín. Eso está en Génesis capítulo 3, verso 24. Pero el hombre se dedicó a otros asuntos y perdió su posición. Entonces Dios le echa del huerto y pone a querubines y una espada encendida que guarden el huerto. Ya nadie puede penetrar en aquel lugar hasta el fin de los días cuando Dios lo abra de nuevo. En Ezequiel capítulo 24, Ezequiel 24, versículo 14 al 16, y nos habla de un querubín que fue protector y a quien protegía no fue a Dios, porque Dios no necesita protección. Aquí en ese querubín protector que nos habla en Ezequiel 24, versos 14 a 16, era la alabanza. Él protegía la alabanza. Entonces, esa pequeña cajita de que estamos hablando hace rato, que es el arca del pacto, representaba la presencia de Dios. Dios también le ordenó a Moisés que construyera una tienda especial con instrucciones específicas para que en una habitación interior guardara el arca o la presencia de Dios. Y eso estaba protegido para que nadie lo viera por un velo de protección, un velo de protección. Eso lo dice el número 7 de 89, dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, entre los dos querubines y hablaba con él. Pero cuando el pueblo marchaba a otro lugar, recogían las cortinas y las telas que estaban hechas, de las que estaban hechas el tabernáculo, y cargaban el arca. O sea, cargaban la presencia de Dios. Pero Dios había dado instrucciones específicas de cómo se debía transportar el arca, cómo se debía transportar la cajita, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que tenía que ser transportada a hombros. Solo los levitas podían transportarla. Una clase especial de sacerdotes, de ministros, que cargaban la presencia de Dios. Número capítulo 1, verso 51 dice, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán
y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. ¿Ok? Y el extraño que se acercare morirá. ¿Qué fue lo que pasó con Usa? Que si ser levita se acercó a la presencia de Dios y por eso murió, murió. Entonces, tenemos que conocer esto muy bien, porque si nosotros no conocemos esto, eh, tenemos que conocer el árbol genealógico de cómo salen cada una de estas personas, de dónde vienen, cómo salen, de dónde vienen, a dónde van. Por ejemplo, el árbol genealógico de la promesa de Dios para Abraham comienza con Abraham. De ahí viene, Abraham fue el padre de la fe. Él es el origen de la humanidad restaurada, ¿verdad? Restaurada por la fe. Entonces, Abraham da origen a Isaac, Isaac da origen a Jacob, Jacob da origen a Leví, Leví, de ahí que vienen los levitas. Ahora, de Leví viene Gersón, Coat y Merari. Entonces, de Gersón nacen Ishar y Uziel, de este Gersón también procede Moisés, Gersón y Eliezer. Ahora, de Coat, otro de los descendientes de Leví, nace Amram, de Merari sale Hebrón, y de ahí sale Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que eran sacerdotes. En Número capítulo 4, versos 4 al 6 y de verso 15, yo quiero leerlo con ustedes, dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda. O sea, acuérdense que era una tienda hecha de muchos velos, de muchas cortinas. Entonces, y cubrirán con él el arca del testimonio, la cubren. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Mire el orden de la tribu de Leví, la casa de Coat, la familia de Aarón. Estos últimos eran los encargados de desarmar y los coatitas eran los encargados de transportar eh, 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 todas las cosas santas. ¿Ok? La asignación era desarmar, cubrir, cargar y volver a armar el tabernáculo. Y el arca. El tabernáculo que era como una tienda de campaña. Y el arca, que era la cajita aquella del arca del pacto, el arca que era la presencia de Dios. Nadie más podía hacerlo, solamente esa gente que hemos mencionado. Ellos sabían que para eso habían nacido, que ese era su propósito. Por ello, esa gente lo hacían con gozo y con júbilo. Nadie podía tomar su lugar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros eh, en nuestras congregaciones y en nuestras reuniones es que muchas veces la gente cuando comienzan a servir lo hacen con mucho gozo, con mucho entusiasmo, con una gran visión, con un gran deseo de servir a Dios. ¡Oh, qué honor! Y dan su tiempo, dan sus recursos, lo que sea por servir a Dios, porque saben que tienen propósito en la vida. Sin embargo, cuando se acostumbran, pierden esa pasión. Pierden, entonces ya comienzan las excusas, que no, que se me presentó una familia, no, que no pude venir porque no me sentía bien. Siempre, yo soy un poquito curioso, le confieso, yo soy un poquito, no solamente curioso, yo soy una persona un poquito, bueno, que el Señor me ayude. Ah, que no me gusta aceptar excusas, porque las excusas son eso, excusas. La gente siempre tiene excusas para no servirle a Dios, para no cumplir con su compromiso, para no hacer lo que tiene que hacer. Siempre tienen excusas.
Y a veces te dicen, no, que yo no pude venir porque no me sentía bien. Entonces nada más te enfermaste para no venir a la iglesia. Te voy a hacer una pregunta. ¿Fuiste al trabajo el lunes? Claro, claro. Pero a la iglesia no pudiste venir. Verdaderamente era que estaba cansado, pero excusas. Simplemente porque perdieron la pasión, porque se perdieron la visión, perdieron el propósito. Ellos sabían, mire, estos sacerdotes, esta gente, estos ministros sabían que para eso habían nacido, que ese era su propósito en la vida y por eso lo hacían con gozo, lo hacían con júbilo y nadie podía tomar su lugar. Ese era su privilegio. No es como hoy, que cada vez que estamos atareados en el sitio que alquilamos para hacer nuestros servicios dominicales, hacemos un llamado general a los varones para que ayuden. Allí solo esas personas podían hacerlo. Eh, eh, no es que venga todo el mundo, hoy puede todo el mundo ayudar, pero en esa ocasión, como había una orden directa de parte de Dios, solamente esa parte de los hijos de Dios, de la tribu de Israel, podían hacerlo. Aunque tú fueras hijo de la tribu de Israel, tú no podías tocar si eras miembro de otra tribu. Pero cubrir habla también de protección. O sea, ellos no solamente desmontaban, montaban, cubrían. Cubrir habla de protección. Pero en ese momento en que había ese tipo de cobertura, no había revelación ni instrucción. Había que quitar el velo. El velo que no te permite tener la revelación de lo que Dios quiere para tu vida. Muchas veces nosotros, si no tenemos una revelación de parte de Dios para saber cuál es mi propósito, a qué fue que Dios me llamó, no vamos a servir como tenemos que hacerlo. Llega un momento en la época de los jueces que los sacerdotes eran impíos y no conocían a Jehová y hacían lo que le daba la gana y no como Dios mandaba. No tenían santidad, no apreciaban las ofrendas de Jehová, según nos dice 1 Samuel capítulo 2, verso 17, y hacían violencia. No solamente violentaban para agarraban cosas, partes del animal que no le tocaban al sacerdote, sino que le tocaban a Dios y lo agarraban con violencia. Hacían eso. Y no solamente violentaban la ofrenda, sino que violentaban a las mujeres que estaban allí también, violaban a las mujeres. Y esos eran los hijos del sacerdote que también eran sacerdotes ellos mismos. Entonces Dios se disgustó con el pueblo y hubo guerra, un momento que hubo guerra con los filisteos. Y estos, los filisteos, los derrotaron, pero los ancianos del pueblo enviaron a buscar el arca, porque ellos creían, tenían el arca como un, ¿cómo que se llama eso? Como, como algo para protegerlo. Como que el arca es algo para protegerlo, algo, eso tiene un nombre, se me fue el nombre. Eh, como un amuleto, la palabra es amuleto. Eh, Tenían el arca como un amuleto. Traigan el arca. Y no importa que tú traigas el arca y que hagas lo que tú quieras con el arca. Cuando Dios se va, el arca se queda vacía. Hubo un tiempo en la vida del pueblo de Israel en que ellos tenían el tabernáculo, pero Dios se había ido de allí. Ustedes sabían que cuando David se llevó el arca para el monte de Sión, todavía se quedaron haciendo cultos donde había estado, en el tabernáculo donde había estado el arca, pero ya Dios no estaba allí. Y eso ocurre muchas veces con nuestras reuniones, con nuestras iglesias, que estamos haciendo culto, pero sin la presencia de Dios. Estamos haciendo cultos rutinarios, no adoramos. Yo me gozo cuando en estos tiempos en que hemos estado fuera, por tiempo, tuvimos tiempo fuera, y, y lugares de los carros distantes donde no se podían estar cerca uno del otro, pero yo veía a los hermanos, algunos hermanos que se ponían en sus carros y se ponían en sus lugares allí y se plantaban y se plantaban a adorar porque han entendido. Óigame bien, tú no tienes que estar pegado de nadie para la presencia de Dios. Cuando tú adoras al Señor, tú te metes en un lugar secreto. Claro, hay lugares secretos donde tú puedes entrar, pero también hay un lugar secreto de tu relación con Dios donde nadie más cabe, solamente tú.
solamente tú. Entonces, cuando Dios hizo, se declaró la guerra contra los filisteos, mandaron a buscar el arca. Dios estaba disgustado ya con el pueblo, pero mandaron a buscar el arca. Y dice 1 de Samuel, capítulo 4, versículos 4 y 11, igual que dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová y que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Estos dos eran los dos sinvergüenza. Y fueron a ofrecer el sacrificio y fueron como representantes sacerdotales y perdieron el arca. Perdieron el arca. Y qué tristeza, qué tristeza, qué dolor. Allí estaba todo el pueblo. Allí estaba el pueblo de la promesa, el arca representando la presencia de Dios. Estaban los sacerdotes de acuerdo al estipulado, pero algo estaba mal. Dios estaba airado y antes que el arca fuera tomada por los filisteos, ya la presencia de Dios se había ido. Porque la palabra de Dios dice que la palabra escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Lo más triste es que el lugar que esté dedicado al culto a Dios esté sin la presencia de Dios. Eso era lo que pasaba en Silo. Todavía se hacían cultos, todavía se llevaban ofrendas, todavía había sacerdocio, todavía estaba el arca, pero no había visión, ni palabra de revelación. Eso es para hoy. Cuando una persona dice que hoy ya no hay más revelación, no sabe lo que dice, porque eso lo que significa es descubrir lo que ya estaba allí. En fin, en Silo no había la presencia de Dios porque no la habían protegido. ¿Cómo se protege la presencia de Dios? Vamos a verlo. Vamos a verlo más adelante. Sabemos que en esta confrontación con los filisteos, el arca fue tomada y que la mujer de Fines, el sacerdote que estaba embarazada, le sobrevinieron los dolores de repente y dio a luz un niño y le puso Icabod, que significa la gloria de Israel es traspasada. Mire que no dice la gloria de Dios, sino no dice la gloria de Dios es traspasada, sino la gloria de Israel. La gloria de Israel es traspasada. El arca, en manos de los enemigos, comenzó a peregrinar desde el templo de los filisteos, donde hizo estragos, porque al dios Dagón pusieron el arca al lado del dios Dagón, le cortó las manos, le cortó los pies, le cortó la cabeza, dejando entrever Dios que él no comparte su presencia con otros dioses, con los ídolos. Dios no comparte su gloria con los ídolos. De allí fue llevada a diferentes ciudades, a la ciudad de Asdod, a la ciudad de Gaza, a la ciudad de Escalón, a la ciudad de Gat, a la ciudad de Ecrón. Y donde quiera que le llevaban, la muerte seguía. Los filisteos comprendieron el error que habían cometido y devolvieron el arca. Para ello mandaron a fabricar un carro nuevo, lo dice el capítulo 6, verso 7, tirada por vacas para que la transportara a tierra de los hebreos. Cuando llega el arca a Bet-Semes, los habitantes, o sea, los hombres de ella, a pesar de que eran hebreos, mueren porque miraron dentro del arca. ¿Usted se acuerda lo que dijo el Señor? No se acercará a ella, no se acercarán, no la tocarán, no estarán cerca de ella. Luego los habitantes consagran a uno de la casa de Abinadab, a Eleazar, para el servicio del arca, y por 20 años se queda allí. Pero los hijos de Israel lloraban por el arca, y en los tiempos de David decidieron trasladarla a Sión. Pero lo hacen al estilo no que Dios había establecido, sino según el modelo filisteo. No según el modelo hebreo que Dios le había establecido, como Dios le había dicho. Recuerdan, tenía que cargarle en hombro, tenía que meterse una vara por unos argollas que tenían allí, tenían que cubrirla, tenían que descubrirla. Ustedes saben cómo se hacía, ¿verdad? La cargaban, ok. Pero esta gente, en vez de hacerlo así, la monta en un carro nuevo, tirada por animales.
Ay, mi madre. ¿Te imaginas cómo estaba Dios disgustado? Cuando las cosas se están haciendo a la manera de los hombres, no a la manera de Dios. Cuando nosotros hemos perdido el respeto por la gracia de Dios, por la manifestación de Dios. Oh, yo estoy seguro que USA tenía la mejor intención, pero de bien intencionados está yendo el infierno. Las cosas se hacen como Dios manda. Abinadab y su casa no eran levitas. Usa era hijo de Abinadab y ya no se nos menciona a Eleazar, el otro hijo que había sido consagrado para el servicio del arca. Por 20 años había estado el arca en su casa. Seguro que se acostumbró a ver esa cajita interesante y quizás creció corriendo alrededor de ella. Pero ahora el arca estaba siendo movilizada y la presencia estaba en movimiento. Y aunque no creemos que Usa haya sido irrespetuoso al tratar de tocar el arca, estaba violando los principios establecidos por el Dios del cielo. David, que era un hombre temeroso de Dios, le entra temor y deja el arca en casa de Obed-edom. Y estuvo allí por 3 meses. ¿Y tú sabes lo que pasó en la casa de Obed-edom? Que la bendición vino sobre toda su casa. Lo que nos enseña que la presencia de Dios enriquece, que la presencia de Dios bendice, pero cuando se hace bajo los patrones correctos, bajo los patrones correctos. Hay personas que quieren la bendición, pero sin la presencia de Dios en su casa. Si usted lee Primera de Crónicas, capítulo 26, versos 4 al 8, notará que Obed-edom sí era levita. Sí era levita. Ya, la cosa era diferente. Aquí, porque si es un levita, este podía transportar, este podía proteger, este podía cubrir, este podía guardar, este podía armar el tabernáculo. Yo he visto a cristianos inmaduros que cuando tienen problemas se encierran, no buscan a Dios, pero es en la presencia de Dios que hay plenitud de gozo. Es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. A mí me encanta esa palabra. Me gusta eso porque esa palabra, si ustedes buscan en el original, enriquecer, es la palabra asher. Y asher es eh, también la palabra feliz. Significa feliz. La tribu de Aser significa feliz. Entonces, eh, pero si ustedes ven la construcción, lo que produce la felicidad cuando nosotros somos bendecidos en Dios, porque nos somos enriquecidos y no añade tristeza con ella, es la palabra masher. Y eso, ¿sabe lo que significa masher? Diezmo, diezmo. Así es la cosa, aunque ustedes no lo crean. Por eso es que debemos que hacer las cosas como Dios dice. El que diezma es bendecido, es bendecido. No, pastor, porque yo no puedo, porque a mí no me alcanza. No te alcanza porque no diezmas. Cuando yo conozco mucha gente que, que, que no le alcanza para hacer cualquier otra cosa, pero lo primero que sacan es sus diezmos. Yo me voy a quedar con el 90% Dios y te voy a dar el 10% que te pertenece a ti. Y aquí está. Y ayúdame bendice. Y tú, vamos a ver, prueba a Dios. Eso es lo mismo lo que dice Malaquía. Probadme en esto. Si no, abriré yo la ventana de los cielos y enviaré bendición hasta que sobreabunde. Pero hay cristianos que no, no le entran ni los tiros de la ametralladora. Lo que creen es que le quieren robar su dinero. Bueno, hoy la presencia de Dios no está en una cajita de oro que solo los levitas cargan, sino que cuando has aceptado a Jesús como Salvador, está entonces la presencia de Dios en tu interior, en tu corazón. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 3, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y en 2 Corintios capítulo 3, 15 al 18, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu,
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando, o sea, la palabra mirando allí es reflejando, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La presencia de Dios, el Espíritu Santo, sin embargo, debe ser protegida por nosotros porque corremos el riesgo de perder nuestra bendición. El sabio decía en Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No creo que el sabio hombre de Dios se está refiriendo aquí a las enfermedades cardíacas o a evitar carnes o colesterol, sino que se está refiriendo al espíritu humano donde reside el Espíritu Santo. Aleluya. Ocupémonos de lo de adentro, que de lo de afuera se encarga el Señor. Como dijo el Señor al hermano pastor aquel que dijo que tuvo la revelación. Encárguense de lo de adentro, que yo me encargo de afuera. Si nosotros nos encargamos de lo de adentro, de limpiar lo de adentro del cuerpo, si nos encargamos de limpiar nuestro corazón para proteger la presencia de Dios, para que la presencia de Dios esté cómoda en nosotros, déjeme decirle que Dios se encarga de lo de afuera. Aleluya. Ay, quizás para algunos de nosotros no tenga mucho de qué limpiarse, pero si damos una ojeada a la palabra de Dios, veremos que hay mucho trabajo por delante. Colosenses 3 nos revela la mejor manera de limpiarlo de adentro, donde está la presencia de Dios. Nos revela la mejor. Mira lo que dice la Escritura en Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad. A Dios hay que buscarlo. Muchas personas dicen, a Dios no hay que buscarlo porque Dios no está perdido. Dicen, yo he oído a muchas personas decir eso. A Dios no hay que buscarlo porque Dios no está perdido. La Biblia dice buscar. Por eso es que muchas personas no reciben, viven vacíos, tienen mucha palabrería, pero no tienen poder, no tienen unción, no cambian a nadie. Lo único que hacen es y ellos vestidos de oro, pero quitándole el dinero a otra gente. Pero la gente bendecida de verdad es la persona que busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y después dice, poned. Primero dice buscada. Vean la construcción verbal. Buscada. Poned. Eso, ¿sabe cómo está eso? En imperativo. O sea que no es si tú quieres, es obligado, de miedo empujado. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vuelvo otra vez, el versículo 5 dice, haced, ¿ve? Buscad, poned, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad, otro imperativo, también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
La paz de Dios y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. ¿Y sabe cómo continúa el versículo? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ay, que a mí me da una cosa, no se lo digan a nadie, pero a mí me da una cosa. Cuando alguien me dice a mí que papá, pero no obedece. Papá, pero no hay honra. Papá, pero no quiere ser circuncidado. Papá, pero no oyen la palabra, no aman la palabra. Por eso yo me quedo callado, no digo nada. Y yo veo que siempre le va mal a la gente a que son así. Siempre le va mal. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, también a los papás, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pregunta. Leímos todo ese capítulo, y óigame bien, la pregunta que le voy a hacer a ustedes. ¿Creen ustedes que hay alguna cosita para usted ahí? ¿Cree usted que hay alguna cosita para usted ahí? Pues mire, es tiempo de proteger la presencia de Dios. Para que no venga el enemigo y se robe la presencia. No porque se la puede llevar, porque a Dios no se lo lleva a nadie. A Dios no lo puede cargar nadie. A Dios lo que quiere es un corazón recto donde Él pueda reposar y donde Él pueda estar. Pero Dios no está en todos los sitios. Y si tú estás controlado por los deseos de la carne y tú eres un marido y maltratas a tu mujer, o eres una mujer y no obedeces a tu marido, no estás sujeta a tu marido, o eres hijo y no obedeces a tu padre, o eres siervo y no obedeces en todo a vuestros amos terrenales, o eres un padre o madre y lo que haces es exasperar a tus hijos. Entonces, si tú hablas mentiras, si tú no eres agradecido, si no hay paz en tu corazón, si no hay amor en tu corazón, y todas esas cosas que hemos mencionado en el día de hoy, tú necesitas en el día de hoy proteger la presencia de Dios. Hoy todos nosotros somos la tribu de Leví, hoy nosotros no somos levitas, nosotros lo que somos es simplemente cristianos. Y en nosotros y en nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Protejamos la presencia de Dios para la gloria de su nombre. Yo espero que esta palabra te haya servido y protejamos la presencia de Dios para que el Señor no se vaya de nosotros. Porque qué triste que un lugar que está destinado para tener la presencia de Dios esté vacío, sin Dios. Un lugar que fue destinado, como ustedes escucharon, que leímos ya, que el templo donde estaba, el lugar donde estaba la presencia de Dios, la mandaron a buscar y se lo llevaron y después se quedó sin presencia. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos que buscar a Dios para que Dios esté contento, alegre, nos limpie, nos transforme, nos renueve y que su presencia esté protegida en nosotros y esté cubierta. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y espero que esta palabra le haya servido. Yo espero que si esta palabra te ha bendecido, nos llames y nos los digas, contéstanos o escríbenos. Tenemos un teléfono que nos puede llamar al 973-274-0992 y la dirección de nuestra congregación es el 34 de Longmore Street en Newark, New Jersey. Si nos llamas, podemos dar información sobre cómo están organizados nuestros servicios y todos los servicios que te podemos ofrecer a ti y a tu familia.
Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Bendiciones.